Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domine el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús, del glorioso Jesús, del glorioso Jesús, del glorioso Jamás podrá alguien separarnos de Cristo nuestro Redentor, ni cosa alguna arrebatarnos el gozo de su tierno amor. Ni luchas, pruebas o dolores, ni amenazas o aflicción, ni aun este mundo y sus honores, su pompa, gloria y tentación, con furia loca lo azotaron y así humillaron al Señor, y sin piedad atravesaron
Reseña biográfica de nuestra querida hermana Nuri Edith de la Hoz de Monroy. Nació el 10 de diciembre del año 1949 en el hogar de Dagoberto de la Hoz y Maura Martínez, sus hermanas Sofía y Bernardina, sus sobrinos Milena, Daniel, Reinaldo, Natalie, Olivia, Marilyn, Diego, Darío, Vladimir y Nicolás e Isabel Sofía. Sus primas Elvira y Ludismir. Se casó con Oberto Julio Monroy el 14 de junio del año 1969. De esta unión nacieron dos preciosos hijos, los cuales se llaman Julio César Monroy y Adrián René Monroy. Tuvo solo una nieta, Valentina, hija de Julio César Monroy y Blady Monsalvo. Entregó su vida al Señor Jesús, siendo bautizada en el año 1986 por el pastor Diego Doria. Eligió como versículo preferido del libro de Job, el capítulo 19, versículos 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí misma, y mis ojos lo verán y no otra, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Hoy podemos decir que nuestra hermana Nuri Edith vivió una vida abnegada y de gran generosidad con los que le rodeaban. Guardaba en su corazón siempre las cosas, prefería callarlas, pero siempre decía, yo todo se lo dejo a Dios. Confiaba en su Salvador. Sus grandes amigos, Beatriz, Jesús, Glenis y Lina María. El día 21 de julio del 2020, el Señor la llama al descanso. Y hoy esperamos la promesa de la resurrección en Cristo, a quien ella aceptó. Que el Señor bendiga a su familia y que unidos guardemos esta esperanza porque es real. Que el Señor les bendiga. Aunque en esta vida fálteme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así con el mundo yo voy caminando, pruebas me rodean y hay tentación, pero Jesucristo que me está probando llevará mi salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del
Apreciada familia Monroy de la Hoz, apreciado Julio César, Adrián René, Sofía, Bernardina, Valentina y demás familiares, hoy estamos aquí para hacer un reconocimiento y un homenaje póstumo a quien en vida fue nuestra querida hermana Nuri Edith de la Hoz de Monroy. Estamos aquí porque queremos preguntar al autor de la vida, a nuestro amado Dios y Salvador, ¿por qué o para qué ocurren estas cosas que muchas veces no entendemos? La Biblia, la palabra de Dios, nos deja ver que nunca el propósito de Dios fue querer que los seres humanos murieran. El Señor dice, porque no quiero la muerte ni siquiera de los impíos, sino que el impío, que es un pecador, se aparte de su mal camino y vuelva a Dios y viva, porque el deseo de Dios es que tengamos vida. Juan 10:10 dice, refiriéndose a Satanás, el ladrón viene para matar, hurtar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando nosotros hablamos de Jesús, hablamos del autor de la vida. Por eso cuando Jesús estaba desarrollando su ministerio en esta tierra, llegó un momento en que unos amigos se acercaron para contarle una terrible noticia. Su amigo Lázaro estaba gravemente enfermo y estaba a punto de morir. Cuando ellos llegaron allí, donde estaba Jesús, a varios kilómetros de donde vivía Lázaro, Marta y María, que eran sus hermanos, Jesús escuchó la noticia, pero continuó haciendo la labor que estaba realizando, predicando, sanando y ayudando a muchas personas. Luego, dice la palabra de Dios, que Jesús agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Estoy leyendo en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 11. Y el versículo 12 dice, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Los discípulos pensaban que Jesús se estaba refiriendo a que Lázaro estaba durmiendo y como estaba enfermo, era posible que se recuperara. Jesús dice esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaban que Jesús hablaba del reposo del sueño de la noche. Entonces Jesús les dijo claramente ahora a sus discípulos, Lázaro ha muerto. Y me alegra que vosotros no hayáis estado allí para que creáis, pero vamos a él. Y Jesús entonces se dirigió a donde estaba su amigo que había muerto. Al acercarse a ese lugar, había muchas personas que habían llegado a visitar a Marta y a María por este triste suceso. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió al encuentro, pero María se quedó en casa. Y entonces Marta le dijo a Jesús, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero también sé que todo lo que tú pidas a Dios, Él te lo dará. Y ahora Jesús le dijo, Marta, tu hermano resucitará. Ella, teniendo en cuenta el conocimiento que tenía de la promesa de Dios, Marta dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Y cuando ella se refería al día final, tenía que ver con el fin de este mundo, cuando Jesús venga por segunda vez. Jesús ahora interrumpe a Marta y le dice, en otras palabras, Marta, yo no tengo que venir por segunda vez, yo estoy aquí. Y entonces dice
Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta: ¿crees esto? En ese momento llegó María también y dice: Maestro, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y entonces Jesús le volvió a decir: si tú crees, verás la gloria de Dios. ¿Dónde le colocaron? Y Jesús se acercó a este lugar para ver dónde estaba su amigo. Y cuando iba llegando, escuchó el clamor, el lloro y el sufrimiento de la familia. Y la palabra de Dios dice que Jesús se acercó y Jesús lloró. Habiendo dicho esto, Jesús fue y lloró. Jesús lloró. Y la gente que veía a Jesús llorando decía cómo le amaba. Era su amigo realmente. Ahora, Jesús se acerca a la tumba y ordena que quiten la piedra. Y al rodar la piedra, Jesús exclamó: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó. De esa misma manera, el Señor ha prometido que traerá de vuelta a la vida a todos los que hoy duermen confiando en la promesa de Jesucristo. Todo aquel que cree en Cristo Jesús y descansa hoy, así como Jesús murió y resucitó, así también resucitarán de entre los muertos todos los que confiemos en la promesa maravillosa de la resurrección en Cristo Jesús. ¿Y cuándo ocurrirá eso? Bueno, la Biblia es muy clara en decirnos, y aquí está registrado en el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, los versículos 13 en adelante, dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en él. Qué interesante que aquí dice el Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Está hablando de dormir como el sueño de la noche, porque para Jesús todo aquel que muere creyendo en Cristo no muere para siempre. Muere como el descanso de la noche, mientras la noche dura. Cuando aparece en la mañana el sol, nosotros que dormimos despertamos. Y Jesús dice: en la mañana gloriosa, cuando aparezca Jesús, el sol de justicia, venga por segunda vez, allí todos los muertos resucitarán primero. Así que nosotros, los que sabemos, los que estamos vivos, debemos entender que lo que dice este texto, que nosotros no debemos entristecernos como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza lloran a sus seres queridos diciendo: te fuiste para siempre. Pero los que tenemos la esperanza de Jesucristo no entendemos de esa manera. Lo entendemos como dice aquí la palabra de Dios. Los que tenemos esperanza, nosotros creemos que así como Jesús resucitó, así nuestra querida hermana Nuri va a ser levantada de entre los muertos. Y sigue diciendo: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, la segunda venida de Cristo, no precederemos, es decir, no nos adelantaremos a los que están durmiendo. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y luego dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con esta maravillosa palabra de Dios. Qué hermoso es saber que nuestra querida hermana Nuri descansó en el Señor, confiando en esta promesa.
Y así como ella se durmió confiando en esta promesa, muy pronto, porque Jesús dijo, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, muy pronto Jesús volverá de nuevo a la tierra, y cuando vuelva de nuevo a la tierra, todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Se escuchará el sonido de la trompeta y entonces resucitarán. Vamos a ver cómo va a ser ese acontecimiento y qué va a suceder con el cuerpo de cada uno de nosotros, los seres humanos, que tengamos que vivir esa experiencia. En el libro de Primera de Corintios, el capítulo 15, nos dice de la siguiente manera, desde el versículo 51 en adelante. Dice, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando este cuerpo corruptible se haya vestido de incorrupción y este cuerpo mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en este mundo no es en vano. Qué maravilloso. Nuestro trabajo no es en vano. Lo que hemos cultivado y lo que hemos aprendido gracias al Señor no es en vano. En el libro de Apocalipsis encontramos una promesa maravillosa para todo aquel que confía en las promesas del Señor. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, nos muestra lo siguiente. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, dice, y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. El trabajo que realizó nuestra querida hermana Nuri, quien vivió 34 años después de su bautismo, fue una experiencia maravillosa porque aprendió de la palabra de Dios a formar su carácter y pudo transmitir a su familia los mensajes de salvación. Estamos seguros que esa labor que ella hizo permanece viva y permanece en nuestros recuerdos y permanecerá viva hasta cuando ella vuelva a retornar a la vida. Nosotros hoy tenemos la seguridad de que la obra que ella hizo permanecerá viva. Los consejos que nos dio permanecen en nuestra memoria y nosotros sabemos que todo lo que ella fue para cada uno de ustedes, una persona especial, una persona misionera, una persona que se dedicó a servir a los demás con alegría, una persona que estaba dispuesta siempre a compartir. Esa fue Nuri cuando aceptó a Cristo como su Salvador personal. Dios nos concedió el privilegio de tenerla durante 70 años. Una bendición grande. Hoy tenemos que darle gracias a Dios por esa compañía. Pero tenemos la seguridad de que el Señor la ha guardado para la salvación. Y por eso la ha puesto a descansar en estos últimos días que van a ser difíciles. Lo que estamos viviendo a través de esta pandemia y todas las circunstancias que nos rodean son apenas principios de dolores, porque vendrán cosas difíciles. Pero ella estará durmiendo. Cuando pase esta noche terrible, amanecerá el sol de justicia y traerá consigo salvación a todo aquel que cree. Hoy yo tengo que hacer una invitación a Julio César, Adrián. Tengo que hacer una invitación a toda la familia, a Valentina, Sofía, Bernardina, todos los que forman parte de esta familia. Julio nos decía que son más de 150 toda la familia.
y amigos. De seguro que tenemos un reto, y el reto es volver a encontrarnos con Nuri. Y ese va a ser un momento, un encuentro especial cuando Cristo venga. Pero debemos estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Debemos aceptar a Cristo como Salvador personal, así como lo hizo ella, para poder encontrarnos en el mismo lugar que ella el día de la resurrección, el día de la salvación. Y este será un reto para cada uno de ustedes como familia. Por eso yo quisiera que cada uno de ustedes lo proponga en su corazón, de acuerdo a su voluntad y el deseo que tienen de volverla a encontrar. Ese será un privilegio maravilloso que Dios les va a otorgar si son fieles a Él y le aceptan a Jesús como su Salvador personal. Quiero tener una oración por ustedes en estos momentos. Oramos. Eterno Dios, quiero darte gracias, Señor. Gracias porque nos permitiste durante 70 años tener a Nuri con nosotros. Gracias porque ella durante 34 años pudo aceptarte como Salvador personal y mantener la antorcha de la verdad en sus manos. Gracias por el ejemplo, por las enseñanzas que compartió con cada uno. Queremos, Señor, colocar a Julio César en tus manos. A Adrián, Señor, en su estado de salud también, para que tú puedas hacer el milagro de la restauración de la salud, porque tú eres el médico de los médicos. Queremos pedir, Señor, por Sofía, por Bernardina, por Valentina. Queremos pedir por toda la familia. Tú conoces a cada uno de ellos, Señor. En estos momentos, dale la fortaleza, dale el ánimo, dale la esperanza y el consuelo que necesitan, Señor, para seguir adelante bajo la promesa de que nos volveremos a reunir muy pronto cuando tú vengas por segunda vez. Hoy, Señor, agradecemos esta oportunidad de hacer este homenaje póstumo a alguien que tuvo en su corazón a Jesús y que esa promesa maravillosa de Jesús la hará despertar el día glorioso de la segunda venida de Cristo. Gracias, Señor, porque nos brindas tu palabra para orientarnos y ayudarnos a entender cuáles son tus propósitos, y tus propósitos siempre serán de vida y vida eterna, porque para eso has venido a este mundo. Que tu bendición sea sobre cada uno de los seres queridos, sobre toda la familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando ya se pase, yo responderé. Cuando ya se pase, yo responderé. Cuando ya se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando ya se pase, yo responderé. Cuando ya se pase, yo responderé. Cuando ya se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé.